Bienvenido a un nuevo podcast de Más allá del liderazgo, hoy con Jaime Orellana. Jaime, buenas tardes, bienvenido a nuestro podcast Más allá del liderazgo, ¿qué tal estás? Hola María, encantado, estoy súper bien, gracias. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, ya sabes que en este podcast hablamos de liderazgo y sobre todo nos interesa conocerte a ti desde tu experiencia, tu opinión y tus vivencias sobre todo. Entonces, la primera pregunta que les hacemos a todos los entrevistados, cuéntanos un poquito de dónde vienes tú, cuál es tu trayectoria académica, tu experiencia laboral y cómo estás en contacto ahora mismo con el liderazgo. Bien, gracias María. Voy a tratar de hacer un resumen. Estudié en un colegio técnico, técnico profesional, entonces yo terminé mi enseñanza secundaria con un título técnico de programador en computación. Algún tiempo, luego ingresé a la universidad a estudiar ingeniería industrial. Al poquito tiempo hice una maestría en administración de negocios. Y yo diría que desde que me titulé, mi ámbito de trabajo fue el tema de procesos, el tema de Ujú, proyectos, procesos. Y durante los años me especialicé mucho en transformaciones organizacionales, en ayudar a las organizaciones a mejorar sus capacidades de gestión, sus procesos, sus buenas prácticas. Me vinculé también con programas formativos, ayudando a que los profesionales, las personas pudieran desarrollar habilidades y desarrollar ujú, competencias ujú. acorde a los desafíos que tenía la organización de incrementar su performance. Después de algunos años, decidí formar mi consultoría, mi empresa consultora más bien, se llama Atenos, el año Ujú, 2008, ujú, como un vehículo para apoyar a otras organizaciones, ¿ya? A desarrollar sus capacidades. A mí ya me había tocado hacerlo, hacer transformación, implementar estándares internacionales, desarrollar competencias en el personal clave, mejorar la gestión de proyectos y todo ese ámbito mío. Y decidí crear una consultora para hacer capacitación y prestar consultoría a otras compañías ujú, transmitiendo un poco esa experiencia. Y bueno, ha ujú, pasado bastante tiempo ya, sigo con la consultora, han pasado casi 16 años, me he paseado por muchas industrias, por muchos clientes, empresas públicas, privadas, en distintos sectores, y ha sido un rico proceso de crecimiento, ¿no? Donde me he ujú, vinculado fuertemente con la educación continua, la educación con profesionales, y ya hace 5 años que he tomado esa experiencia y la he llevado a un ámbito distinto. Formé un emprendimiento, una EdTech, una empresa de tecnología educativa, que lo que hacemos es proveer simuladores de proyectos y de ujú, emprendimiento para que las personas, los jóvenes estudiantes o los profesionales, puedan poner en práctica y puedan simular la realidad de un proyecto, ¿ya? Pero de una perspectiva muy vivencial. Y desde ahí pasé entonces, desde la educación continua a la educación superior, que es hoy día uno de los temas que más me apasiona. Yo, con esto que me cuentas, siempre me surge como una curiosidad, ¿no? Y es cómo personas que a lo mejor quizás estudian pues, matemáticas, ingeniería, unas carreras con más lógico-matemáticas, o sea, ¿qué surgió en ti para que digas, pues es que igual es los procesos organizacionales lo que más me gustan, ¿no? Y luego, aparte también, cuando hablamos de liderazgo, ¿cómo sientes tú ese liderazgo de decir, bueno, tengo un conocimiento y voy a empezar una startup? ¿Cómo surge todo eso en ti de decir, quiero mi proyecto? Buena. Antes de eso yo había fundado una empresa, siendo Ujú, joven todavía, todavía no salía de la universidad y formé una empresa de desarrollo tecnológico y fue mi primer emprendimiento. En mi línea formativa como ingeniero industrial yo seguí siempre el camino más bien de los negocios, como ujú, el camino del emprendimiento, de la innovación. Y toda mi especialización fue de alguna forma en ese ámbito. Yo dejé un poco mis raíces tecnológicas de programador en computación, me alejé de la computación desde la perspectiva del desarrollo, pero por supuesto que siempre he utilizado la tecnología. Siguiendo la pregunta, hay una experiencia que para mí fue muy importante. Estuve trabajando en una empresa del giro bancario y ahí tuve que hacer un proceso de implementación de un estándar internacional de gestión de proyectos y de procesos de software, que es MMI, que era muy conocido en aquel entonces,
Y eso implicaba hacer un cambio profundo en la forma en que se manejaban estos proyectos. Entonces tuvimos que implementar ese estándar internacional, capacitar a todas las personas involucradas, desarrollar habilidades y competencias que eran nuevas. Había que crear estructuras, áreas que no existían, había que cambiar los procesos, estandarizarlos, y era un proceso que involucraba a mucha gente, entre directo e Ujú, indirecto eran casi 150 personas. Y si yo miro hacia atrás, estaba bastante abajo, digamos, o sea, estaba como en ajá, el quinto nivel jerárquico, o sea, no ajá, tenían rigor, no tenía cadena de mando, tenía que hacer esa transformación y tenía que hacer que la institución se certificara, ¿ya? Y una ujú, certificación muy exigente. Y me voy dando cuenta que tengo que desplegar en el fondo habilidades, convencer, hacerlo y hablar con la gente, dar visibilidad, motivar, incentivar y colgarme de la fuerza de los managers. Ellos tenían el poder, tenían la cadena de mando. Entonces, jerárquicamente hablando, cómo yo podía aprovechar esa fuerza de los cargos que yo no tenía. ujú. Después de un tiempo, ficamos 3 veces escalonando, me invitaron a realizar clases en la universidad de gestión de proyectos y me doy cuenta que me gusta la docencia, me doy cuenta que esas experiencias que adquirí al transmitirlas me gustaba y que eso era muy bien valorado y muy bien recibido por los estudiantes y las estudiantes en aquel entonces. Y me doy cuenta Ujú. entonces que tengo un talento para ser profe. La experiencia que viví en esa empresa era de alguna forma realmente liderar, pero sin tener la jerarquía. Un ejercicio de liderazgo para mí que me marcó bastante. ¿Y cómo se pasa en este caso lo que tú comentas, desde tener un liderazgo sin jerarquía, es decir, que no tenías mucho mando, a crear tu empresa y a ser líder y además número uno en la jerarquía? ¿Cómo se vive ese salto? Buena pregunta, porque no es simple. Ahora muchos emprendedores comienzan desde cero. Probablemente no han Ajá. pasado por un trabajo tradicional. Lo primero que hacen es emprender. Es un tremendo desafío porque cuando me toca dirigir a mi propia empresa y donde eres, digamos, la máxima autoridad de tu empresa, es bastante más complejo. Yo recuerdo en una de las primeras etapas de la empresa, hasta hace algunos años atrás, que me di cuenta del poder de las declaraciones también. O sea, cuando yo decía, establecía una directriz o establecía o hacía alguna definición, de Ujú. pronto podían pasar 2, 3 años y alguien me decía, pero Jaime, tú nos dijiste que esto tenía que hacer así. ¿Cuándo lo dijiste? Hace 3 años. Y yo decía, mi Dios, qué poder lingüístico. Y Ya. eso ocurre porque era jefe y porque era el líder de la empresa, era el número uno de la empresa. Entonces, yo creo que liderar teniendo esa autoridad no es tan sencillo. Yo siento que podía liderar mejor cuando no tenía autoridad. Siento Ujú. que el liderazgo es más genuino, porque en algún momento tú no sabes, cuando tú quieres ser un líder en una empresa que tú administras, no sabes hasta qué punto estás realmente liderando o estás realmente ejerciendo tu poder. Yo creo que hasta el día de hoy es un cuestionarme constantemente si estoy siendo muy directivo, muy ejecutivo, si estoy realmente imponiendo mi idea o realmente estoy dando espacio a las personas para que se empoderen, para que fluyan, para que tomen sus Ujú. decisiones. Y yo te diría que sigue siendo para mí un espacio ambiguo. Algunas veces o con algunas personas lo lidero bien, en otras no me Ujú. resulta y soy más directivo, pero es algo muy líquido, como que fluye, no te lo podría decir como una receta, digamos. Creo que no hay Sí, receta. o sea, yo creo que también es, bueno, se dice que en el poder arriba se está muy solo, ¿no? Pero yo creo que es de lo que es el liderazgo, el saber adaptarse un poco a depender de las circunstancias. En este caso, tú que lo mencionas como algo muy ambiguo, del que te tienes que saber adaptarte, que en función de quizá con qué persona estés liderando y demás, pues eres más ejecutivo, más directivo. ¿Has tenido en algún momento, anecdóticamente, alguna persona que te haya retado, que haya sido rebelde contra tu liderazgo? Aprovechar quizá esa ambigüedad para, no sé, de alguna forma sacar rédito de esa ambigüedad del liderazgo. Lo primero que me salta a la cabeza, y no es el único caso, pero para mí el más emblemático. Cuando yo trabajaba en esta empresa, había una chica que trabajaba conmigo que era muy power, muy capaz, con una tremenda capacidad. Y fue mi brazo derecho para conseguir todos los logros que alcanzamos como organización. Tenía una capacidad de trabajo que yo mismo no tenía. Sí, era muy rebelde. Tenía un carácter fuerte, la conocíamos por su carácter fuerte, era muy capaz, muy inteligente, muy productiva a su vez, pero también ejercía resistencia, pues ejercía Ujú. resistencia a las definiciones, al qué hacer, al cómo hacer, y había momentos que eso realmente me estresaba muchísimo, me agotaba muchísimo, era más inmaduro que ahora, tenía menos gestión de mis emociones, y yo decía, no, no puedo seguir trabajando con esta chica, en realidad voy a pedir que la cambien de equipo, o sea, porque perder a un talento así en la empresa es imposible, y después yo dije, pero no puedo dejar que me la gane, ¿cómo yo estoy manejando esto? ¿Cómo esta situación me está superando? Yo ni siquiera decía de que ella me estaba superando, sino que la Ajá. situación de superarla Ya. o de seguirla, me estaba superando.
Y decía, no, pues no puede ser así. Tengo que cambiar, tengo que hacer algo distinto. ¿Y sabes qué? Voy a revertir esta situación y después que la revierta voy a pedir que la cambien de equipo. Y cambié, hice un cambio de switch. Seguí como jefa de ella un año más y al final me cambié de área. Y recuerdo que había una evaluación de desempeño, que fue como la última evaluación de desempeño que yo le hice a ella. Ujú. Y ella también me entregó feedback. Y me acuerdo que ella lo escribió así, no me lo dijo, pero lo escribió de puño y letra y dijo, quería agradecerte, Jaime, porque he aprendido mucho contigo, hemos trabajado bien y te quiero agradecer por toda la paciencia que has tenido Wow. conmigo estos años. Yo, fue bonito, ¿no? Fue un logro, ¿no? Yo no sigo muy conectado con ella, pero podemos hablar, tenemos buena relación y las veces que nos hemos encontrado ha sido bonito y todo. Y yo creo que ese es un ejemplo, un buen ejemplo, y ya fue lejano, hace varios años, hace unos 16 años probablemente. Pero fue una Ujú. bonita experiencia, un bonito aprendizaje. Me cambió un poquito la perspectiva de cómo enfrentar los conflictos con las personas que tú lideras, porque yo creo que es súper complejo trabajar con personas. Para quien diga que no, diga lo contrario, probablemente esa persona no se involucra mucho emocionalmente o no vive las relaciones de manera tan intensa. Pero Claro. yo que sí lo vivo, que me involucro, que intento tener empatía y que me preocupo que la gente esté bien, que trabaje cómoda, todo eso a mí realmente es un tremendo desafío. Pues. Yo creo que un desafío diario, una vez se cansa, una vez quisiera no tener que lidiar con todas las situaciones que hay. Es reconfortante también, pero es desgastador. Yo tengo la sensación de que muchas veces el conflicto como que une más a las personas, ¿no? O sea, creo que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Entonces, cuando hay un conflicto entre dos personas, finalmente estalla y al final luego ya hay una buena relación, a veces pienso y digo, joder, qué bien que hubo ese conflicto, las ha unido más todavía y sobre todo eso, el aprendizaje de tú gestionar ese conflicto, la situación y la palmadita en la espalda que dices, lo he hecho bien y me ha salido bien, ¿no? Después de ese conflicto que me cuentas con esta compañera, ya a día de hoy, ¿cómo te ves como líder? ¿Cómo gestionas tu equipo? ¿Qué cosas te gusta tener en cuenta de tu equipo para ir valorando? Bueno, pues quizá tengo que tener más en cuenta esto, o quizá tengo que trabajar más esto, o esto ya lo domino y puedo darlo por algo natural. Hoy en día, cómo te ves en ese campo? Mira, yo viví un proceso de transformación personal muy importante en un programa de coaching. Me certifiqué como coach. Mi conciencia emocional, en mi conciencia de mí mismo, de cómo yo afecto al resto de las personas y el resto de las personas me afecta a mí y cómo sostengo mis Ujú. relaciones en todo ámbito. Fue de mucha transformación. Ese proceso además lo viví después de un proceso personal y de negocio bien grave, bien delicado, que me botó al suelo. Fue un proceso muy hermoso de transformación. Y desde entonces he ido desarrollando una mirada distinta. Hoy día, si tú me vas preguntando hoy día, por ejemplo, intento adaptarme a características de la persona a la que estoy liderando. Hay personas Ujú. que necesitan, a mí me acomoda muchísimo aquella persona que necesita espacio, que pide y reclama espacio y que se hace cargo de los temas, aunque utilice formas distintas a las que yo utilizaría, pero que se hace cargo y se empodera. Me Ujú. encanta eso, realmente me fluye. Pero hay personas que les cuesta mucho más empoderarse y que no tienen una capacidad, una autonomía, por ejemplo, o les cuesta tomar decisiones. Y lo que toca hacer, lo que me toca hacer en ese caso es tener un estilo de liderazgo más de coach a veces. Entonces, yo creo que este concepto antiguo del líder situacional es un poquito desafiante, ¿no? Porque además me toca Ujú. liderar proyectos que son con clientes y donde también no Ya. tengo autoridad, no tengo jerarquía de cara a los clientes, solo tengo la capacidad de persuasión, de convencimiento, y eso implica ejercer liderazgo también. Vuelvo a lo anterior que te decía. Yo me muevo en un estilo de manager o de liderazgo o de líder que va navegando, que se va moviendo de alguna forma y trato de moverme de acuerdo a cómo va la corriente. Y por ahí, no sé, y por ahí me equivoco, digamos, a veces soy más directivo de lo que tengo que ser o dejo más espacio del que tengo que dejar y siempre en una Ujú. constante búsqueda, porque cuando tú delegas un espacio y empoderas a alguien, ya dejas de ser directivo, esa persona resuelve. Claro. Y está, por otro extremo, aquellas personas que les cuesta empoderarse y que uno entonces tiende a ser más directivo, a pautear sobre cómo hacer, qué hacer y cómo hacer, y te puedes ir al otro extremo. Entonces, al final, son olas que hay que navegar de distinta manera. Yo creo que ese es un poquito el sello que yo intento desarrollar más bien. Sello hoy día de líder manager, que creo que son dos roles distintos, o digamos, complementarios, pero Ujú. liderar no significa ser manager, ni ser manager significa liderar.
Entonces yo creo que en Ujú. ese espacio trato de moverme de manera efectiva. En tu día a día, esto que dices de que tratas de surfear las olas que te vienen, ¿qué puesto ocupa el feedback? Tanto como para darlo como para recibirlo. A mí el feedback es lo que más me cuesta, definitivamente. Yo tiendo a ser un que no tiene problema en reconocer cuando alguien lo hace bien. Yo creo que lo hago, es muy fácil para mí, es muy natural. También para mí es natural reconocer cuando me equivoco, pero de pronto hay un que no es tanto de lo transaccional o del día a día, que un feedback un poquito más formal o más estructurado. Y yo creo que en ese feedback me cuesta un poquito más. Un feedback no tanto positivo, sino que un feedback quizás que requiere un feedback para que genere una transformación en la otra persona o para que una persona resuelva una brecha importante. Yo creo que ese tipo de feedback me cuesta darlo un poco más. ¿Te sientes quizá un poco autoritario, más directivo o... Yo creo que de pronto el día a día me dificulta pararme. A ver, Ajá. veamos cómo estás trabajando. Han pasado 3, 6 meses de la última conversación seria de tu desempeño. Ujú. Estas son tus brechas, que hay que trabajar. Yo creo que ese ejercicio de pronto no es muy continuo. Un feedback formal a los 6 o 3 meses, o sea, no puede impedir de que haya un feedback específico cuando las situaciones ocurren. Yo creo que eso sí es muy importante. La acción, un desempeño exitoso en algo específico debe ser reconocido en Ujú. ese instante. Y Claro. algún error también o mal desempeño también hay que reconocerlo en ese instante. Yo creo que en eso, como yo siento que ando bien, pero Ajá. probablemente en el feedback más estructurado o más un feedback de segundo nivel, llámale tú, Ujú. quizás probablemente en eso no estoy siendo muy efectivo. Ujú. Bueno, ya tenemos algo en lo que trabajar. Cierto es que al final los datos nos dicen, ¿no?, que dar feedback es algo más que decir esto está bien o esto está mal, sino esto está bien y qué es lo que me ha gustado de que lo hayas hecho bien, por qué está bien y un poco todo lo que es el contexto. También es buscar el momento, buscar las palabras y buscar la forma de que a esa persona también ese feedback sea bien recibido, ¿no? Al final hay una ciencia todo detrás del Sí. feedback. Con todo esto que nos cuentas, después de toda tu trayectoria, después de haber emprendido 2, 3 veces la docencia, las organizaciones, el coaching, con todo el conocimiento que vas acumulando durante los años, ¿qué consejo les darías a los líderes del futuro? Los jóvenes de hoy ejercen muchos espacios de liderazgo informales incluso. Ya no tienen esa necesidad de buscar una experiencia en una empresa tradicional, por ejemplo. Muchos dicen, no, no quiero eso, no quiero trabajar con horario, no quiero ser esclavo de un trabajo, de un jefe que le gusta lo que hago, no le gusta. Y quiero emprender, y muchos están emprendiendo, y muchos y muchas están emprendiendo probablemente sin experiencia previa. Genial, porque es como reconocerse, es como decir, lo quiero hacer, lo puedo hacer, y simplemente lo hago. Y yo creo que es un liderazgo natural, es excelente. Yo siento hoy día que los jóvenes, las jóvenes emprendedoras, por ejemplo, ven el liderazgo, lo viendo de una manera muy natural. Tómalo como una tendencia. Creo que esa tendencia Ajá. no existía cuando yo salí de la universidad al mundo laboral. Entonces yo Ujú. creo que hoy día el consejo que yo daría en ese contexto, en cualquier momento una persona puede estar preparada para liderar. Liderar es una energía casi vital que te lleva a hacer cosas. Que no te digan, y esto no es necesario decírselo a los jóvenes, ellos lo entienden, no necesitan que alguien venga, te respalde, te dé un título o te pase dinero para que tú te atrevas a hacer algo. Lo hacen Ajá. simplemente, ya está. Mis hijos son así, por ejemplo. Yo creo que más que consejo, lo que más destacaría de los jóvenes que hoy yo admiro, ¿ya? Que simplemente quieren hacer algo, dicen, lo quiero hacer, me gusta, puedo hacerlo, lo hago. Y yo creo que eso es un acto de liderazgo muy potente. O sea, en este caso, más que un consejo a la juventud, te llevas un aprendizaje de los jóvenes de hoy en día. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bonito. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos el espacio, por una charla tan interesante y ojalá que podamos seguir conectando en otro momento, que tus emprendimientos vayan estupendamente bien y que en algún momento seas capaz de decir, bueno, creo que he conseguido esa meta del feedback y ya me veo un profesional del feedback. Gracias, María. Yo creo que estas conversaciones, que también para mí me entregué a esta conversación tampoco sin prepararla, entonces me encanta que sea así porque va fluyendo, ¿no? Y sí, pues estas conversaciones abren espacios de aprendizaje, al menos sí lo veo, así que muchas Las gracias más también por naturales. la conversación. A ti por asistir. Un placer, Jaime. Nos vemos pronto. Un gusto, María, hasta pronto.